Te agradecemos la presencia, Marcos. La verdad que la tarea legislativa hay que reflejarla, hay que ponerla en valor y además, por supuesto, ponerla en debate, en eje de discusión para la ciudadanía. En ese contexto, hay varios proyectos sobre los que has estado trabajando y además participando intensamente de un debate que está relacionado con la economía y las finanzas de la municipalidad. Desandemos el camino, vamos por este último punto. Se presentó el informe del área económica de la municipalidad. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es la reflexión que haces? Sí, bueno, en realidad nosotros íbamos con varias consultas para el secretario de Economía, vinculada con lo que por lo menos públicamente se ha dado a conocer en los medios como cuentas saneadas e incluso se ha hecho, digamos, mucho eje en lo que tiene que ver con el superávit primario, pero en definitiva lo que nosotros vemos y llegan muchos proyectos vinculados con situaciones de financiamiento o de refinanciamiento es que las deudas no están saneadas como se intenta plantear mediáticamente, o por lo menos desde la voz oficial del gobierno, y eso fue lo que le preguntamos al secretario, entre otras cuestiones vinculadas con el estado de la deuda municipal, la deuda pública, que a nuestro juicio estamos excedidos, digamos, en un 19,5%, está comprometido el presupuesto municipal de este año en términos de capital e intereses y amortización de la deuda. Por lo tanto, cualquier otro nuevo crédito que se pidiera, financiamiento, debería tener una consideración de otro tipo de mayorías para ser aprobado, además de la doble lectura en el Consejo Liberante. Bueno, sobre eso no hubo respuestas concretas. Sí nos terminó reconociendo el secretario que una información que siempre nos mandaban a buscar en el Consejo al portal de transparencia, y lo habíamos buscado hasta la cansación, no existe, con lo cual, bueno, asumimos ahí que va a cumplir con la palabra, que empeñó ese día en el informe del secretario de brindar esa información, porque de hecho ahora hay nuevos proyectos de financiamiento que estamos estudiando y que, bueno, necesitamos esa información para saber qué es lo que estamos votando y en definitiva si estamos en línea con lo que se viene planteando públicamente. Después también surgió ese informe una situación vinculada con el EMOS, que es el debate alrededor del funcionamiento de la nueva planta potabilizadora, que implica un costo energético muy importante, no resuelto en términos políticos aún, y donde terminó blanqueando también el secretario que se está explorando la posibilidad de incorporar un ítem en el cedulón de obras sanitarias para que entre todos terminemos financiando algo que en definitiva incluso no solo es un beneficio para la ciudad de Río Cuarto, sino también para un montón de ciudades o pueblos vinculados con el cauce del Río Cuarto que necesitaban también de esta obra. Y bueno, a nuestro juicio nos parece injusto y nos parece que es algo que hay que resolver con la provincia, de manera tal de que eso se garantice el financiamiento y el funcionamiento de esa planta, porque ya demasiado se ha aumentado, sobre todo en EMOS, con la tarifaria a fines del año pasado cuando se votó, que hubo un aumento importante del 40-45%, y además que también lo advertimos en su momento, el concejal Ordóñez lo dijo en la sesión, que quedaba vigente la polinómica, que ahora también se ha puesto en funcionamiento la polinómica, es decir, que hay un aumento de la tarifaria, un aumento de la polinómica que se dio hace pocas semanas atrás, y a su vez se está explorando la posibilidad de incorporar un nuevo impuesto o un nuevo ítem en la tasa de EMOS. Así que bueno, esas son las preocupaciones que nos quedaron, además de que también consultamos respecto de por qué se viene pagando muchos intereses a Cotreco por pago fuera de término, casi 38 millones de pesos en lo que va del año, y nos terminaron reconociendo que era un mecanismo de financiamiento informal que usa la municipalidad para poder asignar recursos a otras áreas más urgentes, y en definitiva para Cotreco no deja de ser un gran negocio que le paguen fuera de término. Esta especulación tiene que ver con una intención explícita de la gestión municipal, tiene que ver con, de acuerdo a tu interpretación, con alguna situación de irregularidad que de alguna manera permite este tipo de beneficios. Y volviendo a lo de EMOS, hablábamos de Cotreco con una pregunta, y volviendo a lo de EMOS, la administración, ¿ustedes cómo la califican en función de que cuando se asumió hace 5 años la gestión hubo muchos despidos, hubo no renovación de contratos por parte de la planta, precisamente porque se decía que había que ordenar la situación de la planta administrativa, entre otros de EMOS? Bueno, respecto a lo de Cotreco, digo para ir por partes, nos da la sensación de que hubo en el origen de esta gestión, no de esta segunda gestión, sino de la primera, una promesa incumplida que fue Cotreco conmigo se va. Cotreco no solo no se fue, se quedó, entró en concurso de acreedores, es decir,
se le pagó durante mucho tiempo un fideicomiso que desviaba los fondos. Evidentemente hay una situación ahí irregular que ahora está en manos de la justicia, no resuelta, pero ha sido una definición política mantener el vínculo. Si aún con toda esa situación irregular a la que se ve expuesta y en la justicia nos damos el lujo de pagarle intereses por pago fuera de término, me parece que al menos no es prolijo. No quiero poner en tela de juicio la honorabilidad de ningún funcionario municipal, pero no da la sensación que no es el camino y que habría que buscar otras alternativas de financiamiento, o en todo caso hacer algunos ajustes, digamos, en la finanza, ajustes digo de la eficiencia con la que se gasta, que muchas veces por no ser eficiente se gasta de más, para hacer lo mismo. Por otro lado, respecto de lo que tiene que ver con la planta, es cierto que cuando se asumió la primera gestión de Llamosas hubo muchos despidos. No tenemos en claro cuánto después hubo de recupero de alguna manera de nuevos ingresos al municipio. Sigue siendo muy alta la cantidad de personal que nosotros, de agentes que están vinculados con la municipalidad, se va mucho dinero en salarios en términos de cantidad. Y el otro día también se lo planteamos en el informe del secretario de Economía, ha habido, aún en el ensanchamiento de la planta política, sobre todo con la nueva estructura funcional que amplió en gran medida secretarías y subsecretarías, un achatamiento y precarización de los ingresos de los empleados municipales de planta, que en definitiva en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza, y eso se ha visto si se compara de 2015 a 2019, incluso en un informe de la Fundación 2030 que lo examinaba y que ha sido producto del debate en los últimos días, que había una precarización laboral, digamos, una caída de lo que se invierte en términos de masa salarial, y obviamente eso termina repercutiendo en la calidad de los servicios que presta el municipio, porque un empleado mal retribuido no necesariamente rinde de la misma manera. Esto implica revisar a nuestro juicio toda una política de recursos humanos que tiene que ver no con la necesidad de seguir ampliando personal, sino de volver más eficientes los recursos y en todo caso mejorar las condiciones laborales de quienes están para que tengan motivación suficiente para prestar los servicios de calidad que merecen los vecinos de la ciudad. Vamos a las propuestas de debate en el recinto. Sabemos que has presentado y se ha aprobado un proyecto que habla, por un lado, de la cuestión del transporte público, específicamente de los taxis y remises, y en ese contexto, de alguna manera te apoderaste de un proceso que es colectivo y que realmente genera un impacto muy grande en la sociedad, que tiene que ver con esto de igualar el género, y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Sí, fue un proyecto que presentamos en abril, en el mes de abril, que viene de larga data, de lucha de muchas mujeres al volante en la ciudad de Río Cuarto, taxistas y remiseras, que han venido planteando en los últimos 10, 12 años de distintas formas la necesidad de contar con acceso a la titularidad y de las licencias de las chapas de remisa y taxi, como se le conoce. Es un proyecto que firmamos y presentamos en conjunto con la concejal Janina Moreno Zamanillo, compañera de bloque, y obviamente en lo personal ha sido un proceso de estos últimos años también de construirse, de empezar a escuchar e interpretar cuestiones que antes por ahí a uno le eran o ajenas o que no las terminaba de notar o de vivenciar, y a partir de todo esta nueva ola del feminismo, digamos, que nos ha llevado a ver un montón de situaciones que viven y atraviesan las mujeres a diario, uno hace un poco carne parte de esos planteos. En este tema puntual, ver que había muchas mujeres trabajando al volante y que sin embargo las licencias que les dan una posición diferente de ventaja respecto a lo que son sus ingresos, porque muchas de ellas son choferes, pero al no tener la licencia tienen que pagar un canon, un alquiler, y eso, sobre que ya es un mercado laboral hoy complejo porque no deja demasiado margen, les implicaba por ahí que no les rindiera. Entonces, se aprobó un 50%, a partir de ahora va a ser para mujeres y otro 50% para hombres, todo lo que tiene que ver con licencias que se aprueben a futuro o con aquellas que por H o por B están vigentes pero se caen porque el titular no cumple o con el pago del canon, con el servicio, deja de prestarlo y demás. Todo lo que está previsto en la ordenanza se vuelven a poner a disposición y por sorteo se asignan en 50 y 50, así que está la ordenanza, está el derecho adquirido de ahora en adelante. Estamos muy contentos, esperemos que se pueda acceder a la información que nos va a permitir saber si hay en este momento la posibilidad de asignar licencias para que sea efectivo ese derecho que hemos conquistado.
Y la última tiene que ver con el proyecto de las últimas horas y que vincula el funcionamiento del cuerpo deliberativo con la sociedad y en ese caso con la posibilidad de conocer lo que está sucediendo dentro del recinto a la hora del debate de manera directa, con una transmisión, con una emisión a través de las distintas plataformas digitales. Es lo que propusiste y cómo va evolucionando esa propuesta. Bueno, en realidad lo que presentamos era algo que venía siendo una inquietud del bloque, ni bien asumimos que tenía que ver con una realidad. La pandemia obligó a que el Consejo se encerrara, por cuestión de protocolo sanitario siempre estuvo habilitado a que las sesiones fueran públicas. Hoy en este contexto eso es difícil, de hecho no todos los concejales estamos presencialmente, parte lo hacemos de manera virtual en nuestras oficinas, parte en recinto por una cuestión de capacidad, pero a eso se sumó el reclamo de algunos colegas periodistas, colegas tuyos claramente, que nos decían que a veces es complicado cubrir y el acceso y demás, pero también una cuestión que tiene que ver con una era que estamos atravesando, el siglo XXI, la tecnología, la posibilidad de llegar a la gente, de empatizar desde instituciones que son tan cuestionadas y de hacer notar y conocer el trabajo legislativo que se hace, la importancia que tiene eso para la democracia, de darle la posibilidad también, digamos, a que un montón de personas puedan familiarizarse con lo que ahí se hace, implicaba la posibilidad de decir, bueno, lo hace el Congreso a nivel nacional, lo hace el legislativo a nivel provincial, ¿por qué no hacerlo desde el Consejo Deliberante? La transmisión en vivo por streaming, que de hecho ya el Consejo tiene un canal oficial de YouTube abierto, y de hecho se filman las sesiones, porque esto de la virtualidad y la presencialidad hace que tengamos una cámara, es decir, está todo armado, lo único que falta es conectar y dejar habilitado para que todas las sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, sean de libre acceso vía streaming para toda la gente, salvo aquellas que prevé la Carta Orgánica, que deben ser secretas, y que bueno, obviamente eso no vamos a modificar con un proyecto de ordenanza, lo que establece la Carta Orgánica, pero es una o dos sesiones las que tienen esa limitación. El resto pueden, deberían, y creo que le hace bien al gobierno, sobre todo un gobierno que ha abrazado desde la formalidad con la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización el paradigma del rendir cuentas y de la transparencia, que insisto, creo que no tiene que ver solo en la formalidad o en el hecho que exista una secretaría, sino que tiene que ver en políticas públicas concretas. Me parece que es un aporte en ese sentido.